Vamos a leer todos juntos Proverbios 22:4. Leamos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Una vez más. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oremos. Señor, le doy gracias por su palabra. Le pido que me ayude, Señor, a expresar lo que usted me habló mientras estudiaba, mientras leía, Señor. Lo que usted tiene para mí y para tu pueblo, Señor, hablando acerca de la humildad. Gracias por una iglesia que sabe humillarse, que sabe reconocer, Señor, su dependencia de ti, Señor. Y también sabe amar a su prójimo, sabe también controlar sus pasiones para no fallarle al hermano, al vecino. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder ser humildes. Danos de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo le llamo aquí a este pasaje que habla de la humildad. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración. La palabra remuneración es como un pago, como una recompensa. La remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí da dos principios: la humildad que viene del temor de Dios. No podremos ser humildes si no tenemos temor de Dios. El día que Cristo llegó a nuestras vidas, nos tuvimos que humillar y pedirle perdón para reconocer lo grande que es Él, su salvación y su amor. Y entonces comenzó nuestra vida cristiana después de habernos humillado. Si usted todavía no se ha humillado a Dios, todavía no es salvo. Pero todo comenzó cuando nos humillamos, cuando creímos en Cristo y le pedimos perdón al Señor, y Cristo nos perdonó por su sangre preciosa. Cristo mismo nos mostró la verdadera grandeza que nace de la humildad. Se hizo siervo, obedeció hasta la muerte de cruz, y por esa razón, porque Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Vamos a Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí dice que Cristo sí es Dios y sí tenía forma de Dios. Y Él, como forma de Dios, pudo haber hecho juicio y destrucción sobre nosotros pecadores, pero Él, por amor, se despojó de su grandeza, se hizo siervo y se hizo semejante a nosotros. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él no necesitaba humillarse porque Él sí es Dios. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios el Padre, a la muerte, porque Dios quiso salvarnos. Dice, y muerte vergonzosa, muerte de criminal, muerte de cruz. ¿Por qué muerte de criminal? Porque es lo que nosotros merecíamos y Él lo pagó por nosotros. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted puede mirar cómo la humillación de Jesús causó que Él fuera exaltado hasta una manera que no se puede describir. Dice, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios puso a Cristo como el mayor de todos, siendo hombre como nosotros, porque se hizo hombre, como mayor que todos, porque Él estuvo dispuesto a humillarse. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire otra vez el texto que tenemos de base, Proverbios 22:4. Dice Proverbios 22:4: riquezas,
honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor de Jehová. Y aquí podemos ver la riqueza de Cristo por haberse humillado hasta lo sumo. Mire por favor, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5. Estamos hablando de la riqueza de Cristo delante de nosotros, delante de Dios. Dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis 5, versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue, ¿qué dice? Inmolado quiere decir que fue sacrificado, que fue golpeado, que fue puesto como la expiación, que fue, sacrificado. Dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, dice, es digno, porque se sacrificó en la cruz, porque se humilló, porque fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, hermanos, mire el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo se humilló y es digno de tomar todo por su humildad, por haberse hecho menos siendo más Él. Porque humildad es, aunque eres más, te haces menos. No somos más que Dios, pero podemos considerar que quizás en la sociedad somos más de alguna manera en alguna cosa. Sea por dinero, sea por sabiduría, sea por estatus, por lo que sea porque tienes la autoridad, eres un policía, un soldado. Quizás eres más en algún rango, pero te haces menos para ser exaltado por Dios, para ser enriquecido por Dios. Y no estoy hablando solamente de riquezas materiales, pero sí promete la palabra de Dios que al humilde Dios le da riquezas. Ahora, no estamos aquí hablando del evangelio de la prosperidad. Estamos diciendo que Dios nos va a dar sus riquezas en gloria y también nos puede proveer aquí en la tierra. Número 1, la humildad trae riquezas. Pero antes de pasar a explicar el punto número 1, quiero nada más decirles brevemente por qué debemos humillarnos. Y quiero que vayamos, por favor, al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, si no lo encuentra, ponga cara de bien inteligente. No se crea. Búsquelo y si no lo encuentra, estará en la pantalla. ¿Sí? Miqueas, capítulo 6 y el versículo 7 dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros, sacrificios, mucho sacrificio? ¿O de 10,000 arroyos de aceite, mucha opulencia, el aceite es muy caro? Daré mi primogénito por mi rebelión. Dice, voy a dar mi hijo primero para sacrificarlo a Dios y a ver si Dios se agrada así. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Así hacían los pueblos paganos, entregaban a sus hijos a los falsos dioses. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué dice? Humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti, hermano? Que te humilles. Que nos humillemos. Por obediencia al Señor. Es lo que Él quiere. No vaya, pero pantalla, 2 de Crónicas 7:14. No vaya porque quiero avanzar en el bosquejo. Quiero salir temprano para que no sufra tanto el calor. Aunque no nos hace mal ser humillados con el calor, ¿verdad? Pero quiero que no se me duerma, ¿sí? Dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, hey, si se humillaren, yo voy a hacer grandes cosas. Dice al final, entonces yo escucharé desde los cielos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ocupamos el perdón, ¿verdad, hermanos? Y sanaré su tierra. No, hermano, no es culpa de Dios que todo vaya mal.
si nos humillamos, Dios promete hacer grandes cosas. Y Dios lo está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, porque hay algunos hombres, algunas mujeres que se saben humillar ante Dios. Pero Dios quiere que usted también le obedezca. ¿Qué quiere Dios de ti, hermano? Que te humilles delante de tu Dios. Cristo mismo se humilló tomando ahí la toalla, ciñéndola y lavando los pies de sus discípulos. Y dijo, ustedes me llaman maestro, y bien, si lo soy. Pues si yo soy maestro, entonces usted haga lo mismo. Usted lave también los pies de su hermano. Mire Juan capítulo 13. Juan 13, ahora, hoy en día no lavamos los pies, pero sí podemos ayudar a nuestros hermanos de diferentes maneras. Ahora, si usted quiere lavarme los pies, no sé si lo acepte, ¿verdad? Pero sí. Yo una vez aquí hice una ilustración y le limpié los zapatos a varios hermanos hace mucho tiempo, ¿verdad? Era el hermano Edel, el hermano Carlos, el hermano Sergio y creo que era el hermano Isaac. Y ahí le lavé los pies ahí a los hermanos. Juan capítulo 3, hermanos. Versículo 1, sí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mira el versículo 3, todos juntos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué? Todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira, él sabiendo que a Dios iba, que venía de Dios y que Dios le había dado todo. Versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, como en una jarrita, y comenzó a lavar con un platito hondo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más que... Mira, tú no entiendes por qué lo hago, pero yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Mira, hermano, yo no soy el pastor más espiritual del mundo, pero una cosa es, hermano, que yo debo estar en el Swami ganando almas. Que yo debo estar en la oración. Si mis hermanos vienen a las 5, yo debo estar ahí. Si mis hermanos oran los lunes, yo debo estar ahí. No porque sea el mejor ni el más espiritual, pero hermano, yo entiendo que soy el ejemplo de la iglesia. Amén, hermanos. Y tú como padre debes entender que tú eres el ejemplo. Y tú como madre debes entender que tú eres el ejemplo. Y no es que tú seas tan espiritual y que quieras estar en comunión con Dios a las 3 de la mañana. No, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y haciéndolo, Dios te bendice. Y Dios toca tu corazón. Mire, hermano, dice más adelante Juan capítulo 13, versículo 13. Dice, vosotros me llamáis, bueno, desde el 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque dice, yo soy el maestro. Yo soy el Señor, dice Cristo. Hey, hermano, nuestro Señor es Cristo. Nuestro maestro es Cristo, no es el pastor, es Cristo. Seguimos a Cristo. ¿Qué hace el pastor? Llevándolos a Cristo, hermano. Y dice Cristo, yo soy el maestro y el Señor. Es verdad, sí lo soy. Soy el dueño de todo, el creador, el sustentador. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, todos juntos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también. Es un ejemplo. Mira, no hay duda. Si hubiera algún centímetro de duda de que Cristo es el Señor, no hay duda, hermano.
Nadie como Cristo. Nadie. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, hermano. Se hizo obediente, se hizo siervo, se hizo como los hombres y peor, se hizo como un criminal. No porque hizo algo, sino por humildad para salvarnos, para agradar a Dios, para pagar el precio para salvarnos. Amén, hermanos. La humildad, porque debemos humillarnos por obediencia, por amor. Mire Salmo 122, por amor. Salmo 122, versículo 8, dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 7, siempre me voy antes, ¿verdad? Dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Versículo 8, Salmo 122, 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Me habló el lunes, le habló a mi esposa una persona que ha venido a esta iglesia, pero que va a una iglesia y va a otra y luego uno se congrega. Y le dijo, podrían ir al hospital que está en La Joya, nos queda como a 30 y tantos minutos de la casa. Hay una persona que tiene cáncer y necesita que alguien le hable, que alguien lo ayude, le dé unas palabras. Y me dijo mi esposa, y mi carne, ¿verdad? Dice, pero ella ni viene. Ella va a otra iglesia, tiene su pastor. O sea, ¿por qué me está pidiendo a mí? Yo, pensando yo carnalmente, porque la carne es soberbia, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Mi carne es como tu carne, hermano. Aquí no hay nadie glorificado todavía, ¿o sí? Todos tenemos problemas con la carne, ¿verdad? Pero yo pienso, una persona que está en la cama de hospital a punto de quizás morir, necesita palabra, no importa. No importa si la persona que te está llamando tiene su pastor y su pastor no quiere ir, o si no viene a la iglesia, te están pidiendo a ti algo porque piensan que tú eres como Cristo. Además, que cuando yo voy, porque sí fui, la persona estuvo llorando, agradecida porque un pastor fue a verla y le dio la gloria a Dios. Y hermano, fue algo tan sublime, tan divino allí en la cama del hospital. Hermoso, maravilloso. Y doy gracias a Dios por mi esposa que me animó también a ir. Entonces, se corre la voz. El pastor de la iglesia de Lemon Grove vino a ver a la enferma. Mira, ningún pastor lo hace ya en estos días, pero este pastor sí es de Dios. Mira, hermano, hasta por inteligencia debemos ser humildes, hermano. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo. O sea, hermano, hasta tú por inteligencia debes humillarte. A veces la carne te pide, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué voy a yo perdonar? ¿Por qué yo voy a soportar a esta persona que quizás me está aprovechándose un poquito de mí? Bueno, hermano, aunque sea por inteligencia, porque traes atrás de ti, traes unos niños, unos jóvenes que están mirando tu actuar. Y que tú le vas a dar el ejemplo de humildad. Y que a través de eso tú vas a hacer bendición, hermano. Porque te humillaste. Porque perdonaste. En lugar de cerrar puertas en tu vida, vas a abrir puertas. Cuando te pasa algo, vas a tener 1, 2, 3 que van a estar contigo cerca. Porque no cerraste puertas, sino abriste puertas. A veces nos quejamos, es que nadie me ayuda, nadie se da cuenta. Es que hemos cerrado muchas puertas con nuestras malas actitudes, hermano. Con nuestra soberbia, con nuestra falta de humildad. Pero podemos abrir las puertas con la humildad. Dice ahí, Salmo 122, 8, por amor de mis hermanos, dice, y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios. ¿Qué dice? Buscaré tu bien. Cuando la iglesia, y lo vamos a ver más adelante, se sabe humillar, sabe ser humilde, la gente que llega se queda a la iglesia. Porque no ve hermanos y hermanas soberbias que dicen, tú no, hazte para allá, aquí me siento yo, todavía no es tiempo de la comida. No ve hermanos que están nada más pensando en el orden religioso,
sino que saben amar y soportar un poquito la falta de los demás. Un poquito nada más, no excesivamente. Porque también si hay desorden, pues la misma Biblia los corrige. Pero un poquito nada más, ser humilde. Ok, no es lo que yo prefiero, pero lo voy a aguantar para no lastimar a otros. Porque luego ellos van y dicen, mira, fui a la iglesia, la puerta abierta, ahí había un hermano, una hermana que fueron groseros conmigo. Todas las iglesias son iguales. Por falta de humildad. Hermano, debemos humillarnos por obediencia, por amor, por sabiduría, como les acabo de decir. Hermano, por ser realistas. Tienes que ser realista. Hay personas ancianas en el hospital solos, porque tenían su esposa, sus hijos, pero se fueron con otra mujer y hicieron un desastre de su vida. Y ahora, en la vejez, están abandonados. ¿Por cómo fueron? Debes calcularle, hermano. No toda la vida vas a tener fuerza para trabajar. No siempre la esposa te va a aguantar o el esposo te va a aguantar. Debes ser realista. Porque es triste, pero una vez que la esposa se revela, hermano, ya va a ser muy difícil. Ya. Si conoce a otra persona y le mueve, ya olvídate, hermano. Sé humilde. Sé humilde. Mire, por favor, Lucas 14. Pastor, ¿planeó lo que está diciendo? No, hermano, no lo planeé. Así está saliendo. Pero yo creo que Dios quiere que escuchemos esto. Amén. Dice Lucas 14. Ahora sí tengo mi bosquejo, hermano, de 3 páginas. Dice Lucas 14, 31. Dice todos juntos. O que rey al marchar. ¿Estamos, hermanos? 1, 2, 3. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. ¿Y qué dice el 32? Y si no puede. Y si no puede. Eres fuerte, pero va a haber un día que no puedas. O va a haber otro más fuerte que tú. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide que humíllate, aunque por ser realista, hermano. Mira, yo como pastor me he humillado a la iglesia. Pablo se humilló a las iglesias. Se humilló porque era realista, que somos carne, que somos humanos y que no me conviene entristecer a los que luego, si los entristezco, no me pueden alegrar. Entonces tengo que ser humilde y aguantar, pero también cosechar la bendición de ser humilde. Dios habla de riquezas. ¿Qué mayor riquezas que usted, hermano? ¿Qué mayor riqueza que las almas? ¿Qué mayor riquezas que gente llegando a la iglesia, siendo salva, bautizándose? ¿Qué mayor riqueza que tus hijos y tu esposa sirviendo a Dios? ¿Qué mayor riqueza, hermano? Gloria al Señor. Y lo demás también. Carrito con asientos de piel quizás, qué bueno. Pero eso es secundario, hermano. Secundario. Y si no, no importa. Tiene lo más grande, hermano. Las riquezas de Dios. Entonces, número 1 dijimos, la humildad trae riquezas. Mire, hermano, ahí Mateo 18:15. Mateo 18:15. Aquí habla cómo tratar con los hermanos. La humildad trae riquezas. Mateo 18:15. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y públicalo en el Facebook. ¿Así dice, hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndelo estando ¿qué? Tú y él solos. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira, hermanos que son antiguos, el problema de las personas que no están bien y que no están contentas es que no vinieron conmigo a preguntarme, nomás esparcieron chismes. La Biblia dice,
Ve primero, habla con tu hermano, a ver qué está pasando. Dice, si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Qué riqueza tener a mi hermano conmigo, a mi lado. Qué riqueza. Le decía ayer a Samuel, me lo llevé a un café después de la oración. Le dije, mira, mijo, aquí está el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal. Estos hombres son hombres de Dios, que están sirviendo a Dios porque lo aman. Tengo una riqueza en la iglesia, hay mucho futuro en la iglesia. Porque me he ganado a mis hermanos, me he humillado a mis hermanos. No siempre han sido tan justos conmigo, ni yo tampoco con ellos. Pero la humildad, hermano. La humildad. Dice, has ganado a tu hermano. Yo como esposo estoy dispuesto a humillarme con mi esposa si eso va a ser ganármela otra vez. Porque ella es un ángel para mí. A mis hijos, estoy dispuesto a humillarme a mis hijos. Has ganado a tu hermano. ¿Qué da la humildad? Da riquezas, amén. Número 2, trae honra. Mire Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Ya lo vimos hace ratito, pero vamos a repetirlo un poquito nada más. Filipenses capítulo 2. Versículo 9 dice así la palabra del Señor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por la humildad, Dios exaltó a Cristo y le dio nombre sobre todo nombre. Ahora, mire hermano, la humildad trae honra, riquezas y un buen nombre. De más estima es el buen nombre que las muchas. La honra es mayor que las riquezas. La humildad trae honra. Mire Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué dice? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Tratando a los demás con honra. ¿Quieres honra? Honra a los demás. ¿Quieres honra? Honra al Señor. La humildad nos trae y nos acarrea honra, hermanos. Sí, Dios va a bendecirnos cuando nosotros buscamos la honra de Dios y la honra de los demás. Honramos a nuestro Padre, honramos a nuestra madre, honramos la autoridad, honramos a nuestra esposa, dice la Biblia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honra a quien debemos honra. Si tienes que pagar la multa por estacionarte mal, ni modo, págala. Honrar la autoridad. Mire, hermano, todavía que andamos aquí batallando con el gobierno que está detrás de las personas que todavía no arreglan y todavía nos ponemos de soberbios, que yo soy aquí mexicano, la bandera y que a mí nadie me hace nada. Y, hermano, sé humilde, hermano. Estás viendo cómo está la cosa. Dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así debemos vivir. Y esa humildad va a traer honra de parte del Señor, hermano. Mire Jeremías 45:5. Hablando de nosotros como personas, como siervos. Dice ahí la palabra de Dios. Versículo 5. Dice, y tú, ¿estamos ahí, hermanos? Y tú buscas para ti grandeza, le pregunta Jeremías a Baruc. Y tú buscas para ti grandezas, dice, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruc buscaba un nombre, buscaba una fama, buscaba una posición. Y le dijo Jeremías, mira Baruc, ahorita no es buen tiempo, pero una cosa puedes hacer, no busques grandezas para ti, mejor busca honrar a Dios. Amén, hermanos. Ahora, pastor, ¿se compara este tiempo? Sí, no, porque todavía no es el fin,
Pero podemos aprender a no buscar riquezas humanas o honra humana, sino a buscar la gloria de Dios. Mire, vamos a Mateo 6:33, hermano, Mateo 6:33. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí, hermanos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, busca a Dios, honra a Dios, y Dios te va a dar todo lo que necesitas. Número 1, la humildad trae riqueza. Número 2, la humildad trae honra. Número 3, la humildad trae vida. La humildad trae vida. Vamos a recordar el versículo con el cual comenzamos, Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice la palabra de Dios, riquezas, honra y ¿qué? Y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora sí, punto número 3. La humildad trae vida. Cristo vive para siempre porque se humilló hasta la cruz y fue resucitado por haber obedecido de manera perfecta a nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermano, al igual que Cristo, cuando somos humildes, primeramente recibimos a Cristo por ser humildes y tenemos vida eterna. Recibimos las bendiciones de su comunión al humillarnos en oración y obedecerle, y Dios bendice con su mano nuestras vidas por ser humildes. Pero también la humildad, como dije hace rato, destruye ofensas, cura heridas y construye relaciones sanas. La soberbia destruye puentes, la humildad construye puentes. Mire Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, ¿de qué más? Humildad, de mansedumbre, ¿de qué más? Como Cristo, hermano. Dice versículo 13, soportándoos unos a otros. A ver, repite conmigo esta frase, 1, 2, 3. Soportándoos unos a otros. ¿Quién diría en esta hora, pastor, yo no voy a obedecer? Yo voy a seguir siendo como soy. A mí nadie me cambia. ¿Quién diría eso? Levante su mano. Bueno, si no dice eso, hermano, practique. Soportándonos unos a otros. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, tienes queja contra otro, no levantes tu mano. Pero si tienes queja, soporta y perdona. Ve y tú, aunque a ti te hayan ofendido, y diga, hermano, hermana, quiero que Cristo bendiga mi vida. Quiero que Cristo quite esta raíz de amargura, de mi vida, porque estoy contaminando también a mis hijos y a las personas de mi alrededor, a mis amigos. Y quiero hacer las paces con usted, por amor de Dios. Así como Cristo me perdonó a mí. Aunque usted lo hayan ofendido. Porque nosotros fuimos los ofensores y Cristo vino a buscarnos, hermano. Y somos cristianos. El musulmán radical se pone bombas porque así le enseña a su falso Dios a matar a otros. El cristiano toma la ofensa, la recibe, la asimila y aunque es ofendido pide perdón porque es como Cristo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14 todos juntos. Y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. La verdadera iglesia no vive ofendida. La verdadera iglesia no vive ofendida. La verdadera iglesia perdona, restaura y refleja a Cristo en unidad.
El orgullo mata relaciones. La humildad trae vida. ¿Quiere ver una casa viva? Es donde papá y mamá se perdonan. Donde papá perdona a los hijos. Donde los hijos perdonan a papá y mamá. ¿Quiere ver una iglesia viva? Es donde los hermanos se perdonan. Donde el pastor perdona a los hermanos perdonan al pastor, los hermanos se perdonan entre ellos. Es que mi niño mordió al otro niño, se perdonan. Ay, estos niños tremendos, son nosotros, hermano, nomás sin filtros. Así que tenemos que entender que son niños y perdonarnos. Y amarnos. Claro, hay que poner, ¿verdad? Si hay un niño dinosaurio que muerde a todos, pues sí, hay que cuidar a nuestros niños. Se entiende, pero no por eso tener odio, hermano. Sino aprender a perdonarnos. ¿Sí están conmigo? Los niños son ellos, no nosotros. Amén. Y un día van a entender. Un día van a aprender. Mira, aquí está un niño de la cuna. El Moisés. Tremendo mi Moisés. Me guardo los comentarios, las anécdotas. Pero un día fue niño. Su papá traía a Moisés y a Aarón, los traían con unas cuerditas, ¿verdad? Y se iban, pero hasta cierto límite, porque eran correlones. Eran niños. Claro que los niños, pues actúan, pues todavía no son salvos. O sea, Dios los ama y si mueren van al cielo, pero todavía no son salvos. Pero actúan como niños. Nosotros no, hermano. Tú sí perdona. Tú no muerdas, amén. No rasguñes. No digas como los niños, ya no eres mi amigo. No digas eso, hermano. Dios es bueno, amén. El orgullo mata relaciones. La humildad les da vida a esas relaciones. Un pastor conocido de nosotros, que en un tiempo anduvo con nosotros, se llama Freddy. Él creció sin papá, con papá ausente. Fue herido por su padre, obviamente, por haber abandonado a su mamá. Decisiones equivocadas que hicieron daño a la familia. Había dolor, había silencio, distanciamiento. Y parecía que no había posibilidad de reconciliación. Pero un día, mientras este pastor joven, Freddy, predicaba, su hermano Miguel llegó acompañado con su papá. Fue una sorpresa para el predicador. Y allí en medio del servicio, el papá se puso de pie, caminó al frente y con voz quebrantada dijo: no fui el padre que ustedes necesitaban, perdónenme. La iglesia entera quedó conmovida. No solo una familia se humilló y perdonó, sino toda la iglesia fue testigo de cómo la humildad sana las heridas, trae vida nueva. Y en ese día hubo lágrimas, pero no solo lágrimas, también restauración y gozo y testimonio vivo del poder del evangelio por causa del perdón. Cuando la iglesia se humilla, hermanos, cuando hay humildad, los hermanos se perdonan y dejan atrás el rencor. Ahí pone en la pantalla, está, Sarita lo puso, hermano. Son 7 puntos. Hermanos se perdonan y dejan el rencor. Número 2, familias se reconcilian y se fortalecen. Número 3, los siervos son valorados y respetados. Porque, hermano, la Biblia dice que honres a los pastores, que honres a los siervos. Hay mayor unidad y gozo en la adoración porque no hay rencores, hermano. Hay un testimonio poderoso ante la comunidad que esa iglesia no es iglesia que guarda rencores, que ese pastor no es un pastor que guarda rencores. Hay corazones sensibles al Espíritu, dispuestos a servir. Y hay crecimiento de la iglesia. Porque donde hay reconciliación y humildad, Dios añade a los que han de ser salvos. Hermano, Cristo recibió riquezas, gloria y honra, poder,
dio vida eterna, hermanos, por humillarse. Como iglesia tenemos la misma invitación, humillarnos, para que Dios nos levante, nos una y nos vivifique. El orgullo separa, la unidad une. La humildad une. El resentimiento mata, el perdón trae vida. Hermanos, humillémonos delante de Dios y unos con otros. Humillémonos delante de Dios y unos con otros. Valoremos a nuestros pastores, los siervos de Dios. Dejemos las ofensas. Pidamos perdón. Llamémonos como Cristo nos amó. Mire Santiago capítulo 4, versículo 10. Con esto cerramos. Santiago 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Todos juntos. Santiago 4, 10. Leamos. 1, 2, 3. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, va a perdonar, se va a humillar, riquezas, honra y vida. Yo estoy feliz de vivir hoy porque me he humillado. ¿Quiere estar feliz de vivir? Vida abundante, humíllese. ¿Quiere tener riquezas? Humíllese. ¿Quiere que Dios lo exalte o se exalte en su vida? Humíllese. La humildad trae grandes bendiciones. Todos de pie, hermanos. Si Dios habló a su corazón, mire, aquí está el altar, venga al altar. Le animo a que venga al altar. Es una manera de ser humilde también. Usted no se arrodilla delante del pastor, se está humillando delante de Dios. Si no puede venir al altar, puede arrodillarse en su lugar o permanecer sentado, pero hable con Dios. Ore al Señor. Ore al Señor. Ore al Señor. Hay que ser humildes, hermano. Queremos ver la mano de Dios. Hay que ser humildes. Mis hermanos, hay visitantes. Usted está aquí por primera vez y no está seguro que si usted muere va a ir al cielo. Usted no está seguro que es perdonado por Dios. Pero Dios le ofrece hoy el perdón. ¿Y quién dice, pastor, en humildad yo quiero recibir ese perdón? Levante su mano. Quiero ser salvo, quiero aceptar a Cristo. Levante su mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta hora? Levante su mano, por favor. Pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo no estoy seguro de ir al cielo, pero quiero ser perdonado. ¿Alguien levanta su mano? Los hermanos están buscando a las personas. Ahora, ¿quién dirá, pastor? He batallado en humillarme. Mi carne a veces se resiste, pero voy a ser obediente, pastor, y me voy a humillar, y voy a perdonar, y voy a pedir perdón, y voy a obedecer. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Me voy a humillar, pastor. Dios le bendiga atrás, hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mi amor. Señor, bendice, Padre, la invitación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque no soy tan sabio, Señor, entiendo tu palabra, la conozco y te puedo obedecer, Señor. Y en obedecer está la sabiduría, Señor. Te pido por la iglesia también, que podamos ser una iglesia de siervos humildes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano Edgar, puede sentarse, hermano. Nuestro hermano Edgar nos